Bienvenidos a una nueva edición del Sofá Inmobiliario del IE Alumni Real Estate Club. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Isabel Pellegrí Modet, Chief of Legal, Land and Investment en Grupo Inmoglaciar. Isabel, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y haber aceptado la invitación del club. Muchas gracias, es un honor, la verdad. Yo creo que lo primero de todo, y lo hacemos con todos los entrevistados, pero más contigo o con perfiles como el tuyo, que sois muy potentes, pero que igual acabáis teniendo poco peso público para todo lo que hacéis o habéis hecho, es que nos expliques tú quién es Isabel, por qué estás aquí, cuál ha sido tu evolución personal, tu trayectoria y conocerte mejor. Bueno, yo soy abogado, me especialicé en Derecho Comunitario en la Sorbona y cuando terminé la carrera empecé a trabajar en un despacho. De ahí pasé a una ingeniería que llevaba todo el despliegue de telecomunicaciones, de telefonía vía radio, y después de un par de años allí decidí que quería hacer un máster de especialización. Hablé con un tío mío que era abogado del Estado y le pregunté que si me recomendaba Derecho de las Telecomunicaciones o Derecho Urbanístico. Y la verdad es que me quedé con lo que me dijo, porque me dijo, telecomunicaciones tiene presente, urbanismo tiene presente y futuro. Y bueno, pues fue así, ¿no? Hice un máster y conocí a César Cort en cuanto terminé el máster y fui la primera contratada del equipo de Valdebebas que se montó para todo ese desarrollo urbanístico. Empecé haciendo urbanismo y bueno, pues 20 y pico años después iba haciendo urbanismo. Y más allá del consejo de tu tío, que está claro que fue muy acertado y muy estratégico, ¿cuál consideras tú durante toda esta trayectoria y evolución que hayas tenido que ha sido algo determinante que te hayan dicho como consejo? Bueno, yo más que me hayan dicho, o sea, he recibido muchos consejos, ¿no? Evidentemente a lo largo de estos años, pero yo creo que el aprendizaje que me he llevado, y en concreto en el urbanismo, es que yo he concluido que hay que tramitar siempre con sentido de urgencia. El urbanismo se tarda muchísimos años, lleva unas etapas para maduración muy largas, y si no tienes esa presión constante, es imposible que lleves los proyectos a buen término. Entonces yo creo que la sensación de urgencia tiene que presidir todas las determinaciones y todos los pasos que des en un desarrollo urbanístico, que como decía, se tarda demasiado en gestionar suelo. Pero esto entendemos que es solamente aterrizado y focalizado en el urbanismo, ¿no? Que igual luego en otro tipo de decisiones tienen que llevar otro tiempo. Sí, o sea, es decir, no, yo no me meto en decisiones más personales o en otro tipo de decisiones profesionales, pero realmente si asumes que los tiempos del urbanismo son los que todo el mundo augura, es imposible que termines los proyectos. O sea, hay que tener de verdad mucha presión, y presión en los equipos y presión personal, y ocuparte de que los plazos se cumplan, y con el objetivo siempre de vencer el plazo establecido. O sea, hay que intentar reducirlos de todas las maneras posibles, y eso lo que lleva es mucha determinación. Yo creo que la determinación es muy relevante en mi mundo, desde luego. Y seguro que lo ha sido a lo largo de tu carrera. Sí, lo ha sido. Y sí. En toda esta evolución de estudiar Derecho al momento en el que estás ahora, ¿de qué te sientes más orgullosa? Pues mira, me siento muy orgullosa de mi paso por Price, porque fue salir completamente de mi zona de confort. Yo venía de hacer gestión urbanística, había hecho algo de promoción, y pasar a la consultoría para mí fue duro, fue difícil, pero fue un súper aprendizaje, y yo diría que no podría hacer mi trabajo actual si no hubiera pasado por una etapa de consultoría como la que pasé, ¿no? El entendimiento de cómo funcionaban los fondos, de cuál era el propósito de ellos, qué es lo que miraban, cómo trabajaban. Me enseñó muchísimo, y no fue una decisión fácil, y sobre todo que tenía alternativas de desarrollos urbanísticos encima de la mesa, pero sentí que eso ya lo había hecho, y que sin embargo esto me podía aportar, y además tampoco lo hice joven, lo hice con 40 ya cumplidos. O sea, fue un momento, me decía una cuñada mía, decía, no, se empieza en una Big Four, no se acaba en una Big Four, ¿no? Y la verdad es que fue una etapa estupenda, porque me puso en una tensión que yo no había estado nunca.
viniendo nuevamente con esta formación legal, Sí. esto un reto en cuanto a, aunque Sí. yo hubiera escogido, entiendo, trayectoria financiera, pero es un reto Sí. importante para ti misma, demuestra una actitud vital de desacomodarte. Sí, ¿no? sí, sí lo fue muy challenging, ¿no? Como dicen ahora. ¿Y algo por el contrario que cambiarías? ¿O que si pudieras volver atrás, lo harías de forma diferente en esta trayectoria? Bueno, yo creo que las mujeres que somos madres siempre tenemos como ese punto, ¿no? de intentar llegar a todo y en algún momento yo creo que mis niños han sido los que, cuando eran pequeños, quizá han sufrido más una madre fuera de casa y, bueno, llegar a esa compatibilidad de vida profesional y vida personal es difícil, la conciliación es difícil y quizá si hubiera podido, a lo mejor hubiera estado en algunos momentos que me he perdido. Ahora ya, con la edad de mis niños y con mi edad, este tema yo creo que ya lo tengo superado. No creo que piensen que su madre es una madre ausente, yo creo que piensan que es una pesada. Bueno, y también si van teniendo otra edad, van valorando Claro. otras cosas. Y durante tu trayectoria, ¿hay algún proyecto, operación o decisión o formación que consideras que se te haya quedado por hacer? Bueno, yo creo que siendo de Madrid el proyecto Castellana es un proyecto que lógicamente me ha llamado siempre la atención. Es verdad que hemos tenido acercamientos desde distintos prismas y nunca se ha materializado y por un lado me da un poco de pena, ¿no? Pero por otro, gestionar grandes desarrollos que da mucho expertise, a veces es un poco tierra quemada, ¿no? Te cansas de ciertas dinámicas o solamente tienes energía para hacerlo una vez o dos veces como mucho, ¿no? Y quizá yo, en el proyecto de Valdebebas, que me involucré tantos años, estuve 15 años al frente de ese proyecto, pues la verdad es que me dejé mucho a nivel personal allí y no sé si podría repetir un macroámbito como ese o no sé si tendría la misma energía. Quizá eso sería un proyecto que me llama la atención. Me gustaría hacer regeneración urbana en Madrid capital. O sea, yo creo que todos los urbanistas vemos Tetuán como algo aspiracional. y luego a nivel académico sí me gustaría hacer el doctorado. Sí me llama la atención. ¿En el ámbito más financiero o legal? No, urbanismo, o sea, haría urbanismo puro y duro. ¿Desarrollo? Sí, en su día hice una tesina en la relación que había, en la interrelación entre el registro de la propiedad y el catastro, que era un tema muy novedoso hace 25 años. No sé si retomaría esa temática, pero sí sobre urbanismo. Que fue como un DEA, ¿no? Una suficiencia investigadora. Sí, o... sí. Bueno, pues yo creo que es un gran tema vigente hoy en día para poder continuarlo, ¿no? Sí, bueno, podría ser. Ahora mismo no lo tengo encima de la mesa, pero no lo descarto. Y tú que tocas tanto suelo, y que es uno de los grandes temas o de las grandes preocupaciones, luego lo comentaremos, ¿consideras que es el driver o tendencia principal, o hay alguna otra tendencia dominante que va a ser especialmente relevante en el sector a corto plazo? Bueno, yo creo que estamos en un momento de mucha tensión sobre la vivienda, ¿no? Ahora mismo parece que es la principal preocupación de los españoles, y yo creo que el suelo es, por supuesto, uno de los elementos muy necesarios para la creación de vivienda, pero también estamos en una época, yo creo, de gran producción legislativa. Hay mucha inquietud, sobre todo en la Comunidad de Madrid, por legislar, por meter nueva normativa, y estamos, yo creo, que en un momento bueno para gestionar suelo. Entonces yo creo que sí, que el suelo va a ser sin duda determinante en esta etapa. ¿Y consideras que esta importancia del suelo o del desarrollo del suelo o de la falta del suelo está por encima de otras tendencias o acontecimientos que pueden marcar el sector, macro, micro? Bueno, yo creo que para todos los que gestionamos suelo, las tendencias macro son muy relevantes. La demografía es muy relevante. Las tendencias micro también nos influyen, pero al final son proyectos que duran tantos años que superamos todo
todo lo que lo rodea, ¿no? Porque es muy difícil planificar a 10 años, que es más o menos el tiempo medio de maduración de un proyecto que va bien, porque ya no hablo de los que van mal o que van despacio. Uno que va bien tarda mínimo 10 años en gestionarse. En 10 años pasan tantas cosas alrededor que yo creo que lo que hay que centrarse, en la parte que a mí me toca, es en que los proyectos finalmente salgan a la luz y que se puedan materializar en viviendas. Sí, porque antes lo comentábamos, ¿no? Nuevas tendencias que han aparecido y que son ahora totalmente relevantes en los desarrollos de las ciudades, como son todos los proyectos de Flex Living. Si hablamos de ellos hace 10 años, no existían, ¿no? Y ahora es casi una asset class más. Y has comentado antes cómo te retaste a ti misma, cómo te lanzaste a la piscina al coger esa oportunidad de Price frente a otras que podían resultar más cómodas, más agradables y donde tenías más know-how. ¿Qué importancia crees que tiene esta capacidad de esfuerzo, de tenacidad, de superarte para hacer una buena carrera en el sector y para desarrollar tu trabajo? Bueno, yo creo que la tenacidad en la vida es fundamental, ¿no? O sea, no creo que puedas llevar nada a buen puerto solo con inteligencia, es decir, el esfuerzo es determinante, y luego en el ámbito en el que yo me muevo la formación es muy relevante, muy relevante. O sea, yo trabajo en un campo muy técnico. Para mí ha sido fundamental. Yo creo que es el 50% de mi trabajo, ¿no? Hay una parte que quizá sean skills personales, pero otra parte súper relevante es la formación. En general, hay mucho intrusismo en el urbanismo. Yo me lo encuentro mucho, y sobre todo hay intrusismo, me pasa con los CEOs. O sea, a los CEOs enseguida les gusta el negocio urbanístico, ¿no? Por la parte de la transacción. Y muchas veces no se dan cuenta que la falta de conocimiento específico les cuesta mucho dinero. Sí, buen apunte, desde luego. Y hablando de esta formación, la formación específica, es decir, la formación en vertical, somos el club de real estate de alumni del Instituto de Empresa, que se ha caracterizado siempre por tener programas punteros posgrado, y en nuestro caso en el sector inmobiliario fue pionero, ¿no?, en desarrollar bastantes de estos programas, ya con diferentes verticales. ¿Qué importancia tiene esa formación tan específica, bien sea en el inmobiliario, bien sean programas de posgrado urbanísticos, ¿no? Alguien que viene de un ADE, de un CUNED, de una formación financiera o de una formación legal, o incluso, como en mi caso, los arquitectos, que tenemos un conocimiento más, quizás mayor, pero más generalista, hasta que lo aterrizas. ¿Qué importancia tiene? Bueno, en mi caso es definitivo. O sea, necesitas mucha formación muy concreta. El urbanista, en general, yo diría que los arquitectos se ocupan más de la parte de planeamiento, y yo creo que los abogados somos más fuertes en la gestión, porque la gestión comprende mucho derecho administrativo, pero al final acabas tocando muchos palos, ¿no? Derecho registral, civil, procesal, y cuando las cosas se ponen malas también tienes a veces penal y concursal. Durante muchos años también hemos estado salpicados, ¿no? Entonces yo creo que la formación, sin formación es difícil que no te cueste dinero, y es difícil poder tener interlocución con todos los agentes que están involucrados en el desarrollo de un suelo. ¿Y los valoras especialmente a la hora de incorporar talento a tu equipo? Sí, sí valoro formaciones muy específicas, y procuro que estén todos en contacto para que todas las disciplinas aprendan de los otros, ¿no? Y que todo el mundo acabe empapado bueno, yo intento que siempre sea muy urbanístico el trasfondo, pero que todos acaben empapados. O sea, mis analistas, que son muy financieros, saben ya un montón de UAs, saben de reparcelaciones, saben distinguir entre cómo adjudicar mejores usos y peores, y en sus análisis esto lo vuelcan. Yo creo que es muy interesante. Y retomando esto de fichar talento, ¿qué consideras que es para ti el talento en ti misma y en los demás, ¿no?, en tu equipo? Bueno, yo creo que el talento son las actitudes y las aptitudes que te hacen llevar los proyectos a buen puerto, ¿no? Que te hacen triunfar. Y yo creo que es una mezcla de skills personales y
y de formación. O sea, no sirve solo ser muy listo, ni sirve solo trabajar mucho, o sea, hay que combinar todas las cosas. Sí, quizás esa actitud, ¿no? También que sí, la actitud es súper importante, hay que intentar tener actitud positiva. Y bueno, es algo que se suele comentar siempre, pero que es muy cierto que la actitud es el multiplicador, finalmente. Y teniendo en cuenta cómo está el sector, que aún hoy en día, y a pesar de la velocidad de vértigo, sigue habiendo algún mito que permanece siempre. ¿Hay algún mito que a ti te gustaría desmontar o que no te acabas de creer? Bueno, hubo uno histórico, ¿no?, que parece que ya está muy desmontado, porque yo creo que todos los inmobiliarios, incluidos los que pasan por este sofá, lo han intentado ya aclarar, que es el de la formación, ¿no? Yo creo que había como una idea que en el sector inmobiliario la gente estaba poco formada. Esto ha sido muy mal, o sea, se ha llevado mal por parte de los promotores tradicionales que han sobrevivido, porque no era el caso, pero sí que es verdad que faltaba quizá un poco de formación financiera o más que de formación, yo creo que de enfoque financiero. Y esto en los últimos años con los fondos incorporados se ha implementado, está completamente embebido en el sector y ya la rentabilidad no es algo negociable. No digo que antes lo fuera, pero ahora ya es evidente que las métricas de los fondos están en parte en nuestro día a día, y yo creo que incluso hemos enriquecido la de los fondos, porque los fondos antes estaban muy enfocados a la TIR y ahora ya les gusta también el profit, o sea, el beneficio, les gusta el múltiplo, o sea, hay muchas métricas, ¿no? Y luego había también una leyenda en el sector sobre la corrupción, más vinculada quizá al mundo urbanístico que al inmobiliario, que yo creo que también se ha superado, pero que realmente yo llevo más de 25 años en el sector y no me he encontrado con grandes casos de corrupción. Yo creo que esto pertenece a una época del pasado. Pero sí que al principio, los primeros años, había como esa sensación de que el urbanismo estaba vinculado siempre a pelotazos, al maletín. Al maletín, que yo personalmente la verdad es que no lo he visto. En los 25 años todavía estoy esperando que aparezca el maletín en mi vida y nunca lo he visto. Bueno, igual no lo llegas a ver pero nunca. Ojalá, pero bueno, que siempre dices, bueno, ¿y dónde estarán estos maletines? No existen los maletines. Leyendas urbanas, inmobiliarias. Bueno, a lo mejor no leyendas urbanas, a lo mejor son cuentos más del pasado. Posiblemente. Sí, yo creo que son cuentos del pasado. Posiblemente, bueno, porque... Sí. O que quizá yo no soy el perfil que ven, ¿no?, para maletín, no lo sé, y no me lo he encontrado. Y pasando a las preguntas de los socios, si tuvieras una varita mágica, gran pregunta, que solventara el problema del urbanismo, ¿qué harías? Pero la varita tiene truco, solo puedes solventar 3 cosas importantes. Es que claro, si fuera cuestión de 3 cosas... La varita no es infinita. Claro, si fuera cuestión de 3 cosas ya estaríamos con todo esto solucionado. Yo creo que, bueno, lo más importante sería reciprocidad con las administraciones, desde la perspectiva de que la administración tuviera unos plazos que fueran equivalentes a los que tiene la Junta de Compensación o el gestor de suelo, ¿no? Que hubiera reciprocidad sería muy importante. Que hubiera certeza y estandarización del procedimiento también sería muy importante. Se pierde mucho tiempo en informes muy flexibles, muy laxos, muy vagos, que hay que repetir y repetir en muchas fases, ¿no? Entonces, concreción. Y otra cosa que también sería muy importante es que los políticos pudieran influir en los tiempos de los funcionarios, ¿no? Los funcionarios es evidente que están sobrecargados. Se pueden buscar fórmulas de declaraciones responsables, de ECLUs que han funcionado también en el mundo de las licencias. Bueno, hay que buscar fórmulas que aligeren ese peso a la administración. Yo creo que no se trata de hacer una administración aún más grande, pero que los políticos pudieran conseguir que sus funcionarios o con medios propios o accesorios dieran no solamente respuesta, sino solución. Sí, yo creo que muchas veces tampoco, no es solamente con el punto de que estén sobrecargados, que seguro que sí, sino que también hay un miedo por parte del funcionario muchas veces, ¿no?, a emitir ciertos informes o firmas que luego vayan a irse en contra, ¿no? Claro, lo que pasa es que el miedo no puede paralizar, ¿no? No, absolutamente, pero es difícil, ¿no? Sí, es difícil. Que no siempre se hablan del todo la capa política con la capa funcionarial y gestora.
Sí, ese engranaje es evidente que no funciona bien, ¿no? No funciona bien y al final se dan muchas soluciones legislativas, pero pocas prácticas, ¿no? Quizá la respuesta esté más en la práctica. Sí, que falta aterrizarlo. Sí. Y tú, como experta en suelo, lógicamente nos han llegado bastantes preguntas en este sentido. ¿Es tan difícil generar suelo nuevo para promover, que hoy en día, que están realmente ocurriendo muchas cosas a nivel global, en España, a nivel macro, para que realmente sea la principal preocupación de los españoles, esta falta de suelo? ¿Tan difícil es? Es dificilísimo. O sea, me gustaría decirte que no, pero es dificilísimo y además, lejos de haberse simplificado, yo creo que cada vez es más difícil. O sea, los procedimientos medioambientales, las distintas administraciones involucradas, el contexto de la acción pública, ¿no? Cómo se fustiga judicialmente a los desarrollos. Es muy difícil y después de 20 y tantos años yo te diría que es más difícil que cuando empecé. Superánimos. ¿Y crees que es posible, igual que se ha desarrollado en otras muchas cosas, igual que decimos, bueno, hay un gran problema también en el sector con la falta de mano de obra? Solución, la industrialización, ¿no? ¿Crees que sería posible generar una industria de producción de suelo? Bueno, yo creo que sería muy importante y sería además muy necesaria, porque cada vez somos menos actores los que gestionamos suelo. Las promotoras más nuevas no quieren entrar en la gestión de suelo, lo tienen incluso, yo diría que prohibido en algunos casos, ¿no? Por el perfil de accionista que tienen. Hay alguna promotora tradicional que gestiona suelo, queda mucho particular gestionando suelo y hay muy poca gente que se quiera dedicar a este negocio todo el tiempo, sobre todo por la duración del ciclo, porque te enfrentas a que cuando empiezas con un suelo y terminas, pues a lo mejor el ciclo ha cambiado y entonces pues la gente no le ve la salida, hay mucha incertidumbre en el proceso. ¿Y si se crean o tienen más importancia estas compañías especializadas, qué diferencia tiene o qué ventajas e inconvenientes frente al promotor tradicional que ha sido el desarrollador de suelo siempre, ¿no? Por tradición? Bueno, yo creo que ahí volvemos un poco a la profesionalización del sector. Cuanto más profesional sea la gestión de suelo, mejor se hará y más rápido se hará. Entonces yo creo que si existieran compañías enfocadas a esto, iría mejor, ¿no? El Banco Santander tiene la primera compañía que en realidad tiene un propósito único, que es Lanco, que básicamente hace eso, ¿no? Hay experiencias haciendo eso, mucho servicer que ha acabado desarrollando las carteras que tiene, pero no ha habido ninguna compañía sin cartera que se haya dedicado a comprar suelo para gestionarlo. Sí, eso es Parten de la cartera previa. Dato relevante. Y nos preguntan también, dada la situación actual del mercado, y en concreto, y seguimos con el suelo, donde el stock de suelo finalista no solo falta, sino donde está, es donde igual no es tan necesario, donde tiene tanta demanda, sí, y donde los plazos, como hemos visto, son enormes. ¿Cuál crees tú que son los puntos especialmente críticos que tú cambiarías para poder reducir estos plazos de gestión? Teniendo en cuenta también la localización, ¿no? Bueno, yo creo que el modelo español es un modelo muy interesante porque es un modelo de posguerra, el modelo urbanístico español, que básicamente parte de la base de un Estado quebrado que delega en particulares la función pública de creación del suelo. Y entonces esta es la base sobre la que trabajamos, ¿no? Las juntas de compensación son entes públicos que dependen del ayuntamiento y que son los encargados de llevar a cabo el desarrollo de suelo, que finalmente es una función pública, ¿no? Yo creo que con los años la idea, que era buena, se nos ha perdido un poco el enfoque público de estas juntas de compensación y al final tratas con las administraciones como si fueras un administrado más. Y yo creo que habría que potenciar de nuevo la idea original, que era este enfoque público de las juntas, y que
la colaboración no sea una tan manida, ¿no? Colaboración público-privada. No, es que es una colaboración público-pública. Las juntas de compensación tienen un fin público y tienen algunas facultades de carácter de ente público. Habría que potenciarlas más y que las administraciones y las compañías con las que te involucras en el desarrollo de suelo te trataran como un ente público, porque definitivamente estás creando suelo como si fueras una administración pública. Si esto no tuviera una relación como si fueras un administrado, pues sería más sencillo para las juntas de compensación. O sea, a mí no se me ocurre a nadie que le llegue una carta a Hacienda y que la ignore, pues algo parecido sería, ¿no? Es decir, que las juntas pudieran gozar de esa relación pública, ¿no? Hace poco veía a un comisario de una confederación que decía que ellos solo se reunían con entes públicos. Claro, yo le intentaba explicar que es que una junta de compensación es un ente público. Totalmente, totalmente. Que quizás deberíamos tener, o debería haber en el sector, esa sensación de que sus opiniones o decisiones son realmente trascendentes y no ignorables. Claro. Y esto que parece tan evidente, por lo que acabas de decir, que es una frase sentencia absolutamente abrumadora, venimos de un modelo de posguerra, de un Estado quebrado, que hoy en día nos queda tan lejos. Cuando es tan evidente, ¿tú por qué crees que no se está haciendo, que no se está teniendo en cuenta ese cambio? Bueno, yo creo que cuando nos lleva a una situación de una necesidad social tan acuciante. El urbanismo es una disciplina bastante específica y bastante de nicho, y es bastante desconocida para la mayor parte de las administraciones. Tú tratas con mucha gente, ¿no? En un desarrollo urbanístico, tratas desde aviación civil a una confederación hidrográfica, o sea, telefónica, compañías eléctricas, y en general ellos tampoco están, lógicamente, ¿no?, formados en materia de urbanismo. Ellos saben de su negocio. Una interlocución con ellos o una normativa quizá más clara que les explicara cuál es la dinámica que tendrían que seguir con las juntas de compensación, pues igual aligeraba un poco el proceso. ¿Y consideras que es diferente el proceso según la comunidad autónoma? Pues mira, esto es una competencia autonómica. En cuanto a dificultad, claro, y en cuanto a años. Claro. O sea, es lo que pesa, ¿no?, en la balanza. Bueno, el marco normativo, aunque hay un marco estatal muy básico, el urbanismo es una competencia autonómica. Entonces, todas las autonomías tienen su propia regulación. Aquí tenemos tantas regulaciones como autonomías. Y la realidad es que yo soy un poco pesimista, pero ninguna funciona claramente mejor. O sea, tenemos muchas regulaciones de muchos colores políticos que han sido hechas, unas son más antiguas, otras son más modernas, pero ninguna funciona. No hay una comunidad autónoma en la que digas, bueno, es que estoy tramitando en Valencia y todo va como la seda. No, en todas va mal. ¿Y por qué va mal? Porque yo creo que la clave no está en la regulación, sino en la práctica. Y el problema no es la normativa, la ley del suelo que tengas en cada comunidad autónoma, que, dicho lo anterior, agradezco mucho los esfuerzos normativos que está haciendo ahora mismo la Comunidad de Madrid. Pero en la medida que esto no se traslade a la gestión, no va a llegar el cambio significativo. Y entonces, bueno, pues la prueba evidente es que con distintas regulaciones tardas muchísimo. Sí que hay diferencias territoriales en unas comunidades frente a otras, porque, por ejemplo, Cataluña, están más limitadas por el territorio porque tienen mar a un lado, Barcelona tiene, por ejemplo, tiene montaña al otro lado y tiene unas limitaciones de crecimiento que no existen en Madrid. Cataluña en general hace menos macroproyectos, por ejemplo, que Madrid. Son más sencillos quizá de acometer, pero a la vez en Madrid, que se hacen más grandes, cuando se desbloquean sacan mucha más vivienda de golpe, ¿no? No creo que haya un modelo único ni un modelo más exitoso que otro. Y has hablado de regulación, que es especialmente importante en uno de los grandes temas, en el alojamiento, y uno de los grandes, podríamos decir, puntos de moda que se ha transformado en un nuevo asset class, como es el flex living. ¿Tú crees que es una necesidad como consecuencia del gap que existe entre oferta y demanda de vivienda, o tiene entidad en sí mismo realmente para ser un asset class y mantenerse? ¿Y qué futuro le ves, ¿no? Si es un momento presente por la emergencia que hay de
de vivienda? Bueno, yo creo que todos los usos nuevos que aparecen son una respuesta necesaria a las carencias que estamos viviendo, ¿no? El flex living, el auge de las residencias de estudiantes, que hace unos años pues era un asset class completamente olvidado, el glamping, o sea, todas estas tendencias son respuestas a necesidades que existen en el mercado. Yo, la verdad es que soy muy positiva con todas ellas, me gusta que el mundo cambie y me gusta que la ciudad se adecue al cambio que es necesario. ¿Y crees que se consolidará en un futuro? Sí, yo creo que se consolidará y se desconsolidarán otras. O sea, esto es como los cines, ¿no? Hubo un momento que había cines en casi todos los barrios de Madrid y ahora ya los cines están olvidados. O sea, claro, la ciudad evoluciona, los habitantes evolucionan, las necesidades evolucionan y el urbanismo tiene que estar ahí para dar respuesta. Nos quedan nuevas formas alojativas temporales por ver, entonces. Sí, seguro. Y una promotora como vosotros, ¿qué tiene que hacer o qué tienes que presentar tú a un comité para que se decidan a quizás involucrarse en este tipo de negocio de living? Bueno, yo creo que lo más importante en cualquier comité de inversión es certeza de ejecución y rentabilidad. Rentabilidad asociada al proyecto. Si esos dos drivers están claros, yo creo que lo sacas adelante. Y con eso, ¿crees que podrías convencer a cualquier promotor de que apueste por esta versatilidad y no solo por metro cuadrado de vivienda para alquilerla o para venta? Sí, yo creo que los promotores han demostrado ser grandes empresarios en España y además bastante imaginativos. Sí. O sea, han hecho resilientes cosas, y creativos. Sí, han sido gente con mucha impronta. Y hablando de este futuro y de flexibilidad, nos lanzaban también la pregunta de que en este futuro cada vez más flexible y cambiante, la elasticidad será un nuevo valor en sí mismo, en los activos y, bueno, porque viene como valor en la propia sociedad, en paralelo a la transformación de las ciudades, lógicamente. ¿Debe medirse esta flexibilidad igual que medimos la rentabilidad o la ocupación? La flexibilidad como un parámetro más. Sí, es fundamental. O sea, es decir, ahora mismo nosotros estamos en un modelo, el español es un modelo que cada metro cuadrado de suelo en España está predeterminado su uso. O sea, se sabe si este suelo es edificable o no, y una vez que es edificable, ¿a qué lo puedes destinar? Si va a estar destinado a una dotación, o va a estar destinado a un centro comercial, o va a estar destinado a una oficina, o a un residencial, y dentro del residencial se sabe si va a ser unifamiliar, plurifamiliar, vivienda libre, vivienda protegida, o sea, todo está predeterminado. Y como los proyectos tardan tantos años en materializarse, la realidad es que se quedan obsoletos, porque cuando se diseñan, el tiempo pasa y no llegan, ¿no? Y al final, bueno, pues somos muy creativos en ciudad consolidada, pues somos poco creativos en ciudad en transformación, en ciudad en creación. Yo creo que ese modelo de uso se tendría que eliminar. Tendríamos que ir a un único uso lucrativo, en el que el promotor eligiera el destino del suelo dentro de que se respetaran, por supuesto, las dotaciones que acompañan ese suelo. Me refiero a dotaciones de servicios, de zonas verdes, de accesos, bueno, que se dimensionaran los proyectos en función del uso final que el promotor quisiera darle, pero con una liberalización claramente del suelo. Sí, que quizás esta determinación de ese uso final no sea al inicio del proceso, claro, sino al final. Claro. Porque puede que tú decidas en una determinada zona de Rivas, por poner un ejemplo, que lo más adecuado en esa parcela es un flex o un centro comercial, y resulta que es que 15 años después, cuando esto sigue adelante, ya no tiene ningún sentido este uso. Yo pongo siempre el ejemplo de Valdebebas. Valdebebas está en el Plan General del 97, y el nombre completo del proyecto era Ciudad Aeroportuaria Parque de Valdebebas. ¿Y por qué era ciudad aeroportuaria? Porque la idea era que diera soporte terciario en oficinas y hoteles al aeropuerto. Veintitantos años después, yo no sé cuántos edificios de oficinas hay en Valdebebas, que por cierto era el uso mayoritario, las oficinas, y sin embargo toda la vivienda de Valdebebas está ultra consolidada hace muchísimos años ya. Este es un ejemplo de un enfoque muy estático de usos que no ha permitido flexibilizar y que hubiera podido, o sea, en Valdebebas hay 12.500 viviendas, podría haber ido 25.000
con las mismas dotaciones. No hay mucha diferencia en dotaciones entre una oficina y un residencial, porque realmente lo que te importa es estudio de tráfico, ¿no?, para accesos, y a efectos de dotación de servicios tú podrías tener perfectamente la guardería al lado de tu trabajo o igual al lado de tu casa. Sí, muchas veces funcionaría, casi mejor, ¿no?, claro, el casi colegio. mejor, ¿no? Pero lo que quiero decir es, esto es un ejemplo de un uso muy inflexible, muchos años después, y las parcelas que ahora mismo hay vacantes en Valdebebas son o de dotación pública o de terciario. Sí, de ahí que estén surgiendo, por ejemplo, en estas parcelas modelos de flex. Claro. Por ejemplo, Bueno, ¿no? Sí, Buscándole el hueco. Claro, la astucia se agudiza, ¿no? Absolutamente. ¿Y tú que has estado tan involucrada durante tu carrera en temas de la ley del suelo, sí, en Madrid, de ordenanza, ¿cómo valoras el anteproyecto de la ley del suelo actual? Bueno, yo comparto... ¿O si echas algo de menos? Sí, bueno, comparto todas las preocupaciones del borrador y además agradezco, como decía antes, mucho el esfuerzo legislativo que ahora mismo está llevando a cabo la Comunidad de Madrid, especialmente Sara Aranda. Sin embargo, creo que la gestión sigue siendo un gran olvidado. O sea, este es un melón que nadie abre, ¿no? ¿Por qué no acortamos los tiempos? ¿Por qué no simplificamos los procesos? ¿Por qué no facilitamos? Es que desde las notificaciones hasta la estandarización de las fichas de la reparcelación, ¿por qué no se involucran antes los registros de la propiedad y se va haciendo el trabajo de las fincas aportadas por parte de los registradores? Hay muchísimo trabajo que hacer ahí y bueno, se me queda un poco corta la normativa que está muy enfocada a problemas de planeamiento, que yo no digo que no existan, que por supuesto existen, pero en la Comunidad de Madrid yo creo que no estamos ante un problema de falta de clasificación del suelo, sino de falta de materialización de ese suelo en suelo finalista. Toda la dificultad que supone llegar hasta iniciar unas obras de urbanización, la excesiva complejidad que se ha metido dentro de los proyectos de urbanización, la litigiosidad tan potente que tienen ahora mismo los de reparcelación y por supuesto, la complejidad de las obras, ¿no?, en sí mismos, o sea, todo lo que cuesta llegar a simultáneo. Con esta pasión por el urbanismo casi que me cuesta preguntarte, si no te estuvieras dedicando a lo que te dedicas, ¿dónde te podríamos haber visto? Pues mira, no sé, la verdad es que a título personal me gusta la decoración, me gusta la moda, pero yo creo que me voy a dedicar a la docencia. Quizá es la parte que más me llama la atención, que más me gusta, me parece más satisfactoria. El urbanismo me gusta más porque sobre todo la satisfacción de ver proyectos en los que has colaborado, ver los hechos, es algo que se perpetúa, ¿no?, y que está consolidado y que tú puedes visitar. A mí me gusta pasear por algo en lo que he colaborado. ¿Y docencia también de inmobiliario? Hombre, es lo que hago, ¿no? Cuando colaboro es, claro, docencia de inmobiliario, ¿no? No estoy legitimada, creo, para dar clase de nada más. No, pero aquí estamos abriendo la bola de cristal, ¿no? No, sí, la docencia en algún campo profesional en el que me hubiera formado. Y con este gusto por el estudio, por la docencia, por seguir investigando tú, que por algo quieres hacer una tesis, ¿qué 3 libros consideras que cualquier profesional inmobiliario no debería dejar de leer? Siempre decimos lo mismo, ¿no? Porque creo que las fuentes, las personas que tenemos de referencia, los libros, lo que escuchamos, ¿no?, sí, los articulistas a los que acudimos, nos hacen conocer bastante cómo es una persona. ¿Estos libros pueden ser inmobiliarios o no? Bueno, yo estoy casi obligada a recomendar algo de mi especialidad y yo recomendaría Manual de Derecho Urbanístico de Tomás Ramón Fernández. Es un libro chiquitín, muy finito, muy sencillo, que es capaz en muy pocas páginas y con un lenguaje muy claro, que es muy difícil conseguir eso en urbanismo. Tomás Ramón era un absoluto maestro de esto. Consigue explicarte fenomenal cómo funciona el sistema urbanístico español. Y yo, no solamente es un libro que he tenido de cabecera siempre, sino que yo lo hago leer a todo mi equipo siempre cuando llegan, cuando no son urbanistas.
Y la verdad es que es muy gracioso porque ellos se lo compran, protestan un poco y luego se lo leen y les divierte mucho. Y es un librín, o sea, no tiene mucha complejidad, pero yo lo recomendaría un poco en general y sobre todo a todos los inmobiliarios, que yo estoy rodeada de inmobiliarios poco urbanistas. Yo creo que es una lectura muy buena de cabecera, se tarda poco en leer y no es nada pesada. Vale, te haremos caso. ¿Y alguno más? ¿O alguno no inmobiliario? No, bueno, libros muchos, ¿no? A título personal, pero que sirvan para el inmobiliario, recomiendo eso, y luego sí que intento leer todo artículo que llega a mis manos de Felipe Iglesias o de Antonio Gómez Cid de Uría. Los dos son grandes eruditos de mi materia. Y aparte de estos dos referentes, ¿hay algún tipo de podcast, de artículo, de periódico, newsletter a la que tú suelas acudir como fuente de referencia? Leo un poco recorte prensa sectorial que me mandan, intento estar al día de noticias, pero la verdad es que no sigo ningún podcast concreto. ¿Y una persona del sector que tú consideres un referente y a quien te gustaría ver en este sofá? Pues mira, aquí sí te voy a decir tres. Me gusta mucho Felipe Iglesias porque además es lógicamente el doctor, ¿no?, de mi generación que hay en urbanismo. Trabaja en Uría, pero está muy involucrado con la Universidad Autónoma. Me parece muy interesante la figura de Leopoldo Moreno, de Ibosa, porque revolucionó el concepto de las cooperativas, es decir, el entendimiento de la cooperativa, que era un movimiento como más sindical, más vinculado al mundo obrero. Él realmente hizo como el 2.0 de las cooperativas y las un poco más pijas, ¿no? Es decir, trajo a la gente que no se hubiera planteado nunca en el pasado comprar una cooperativa, trajo proyectos que tenían un sesgo ya muy interesante para ellos y que, bueno, que podían ser pseudo lujosos, ¿no? Y ha cambiado el concepto de la cooperativa en España, sobre todo en Madrid. Y luego me interesa mucho Manuel Holgado de Cronos, porque me parece que Cronos tiene una combinación muy buena entre urbanismo y arquitectura y diseño. Mucho diseño, sí, ¿no? Mucho diseño, pero mucho urbanismo. Sí, y esto es muy desconocido, ¿no? Es de las pocas promotoras que nosotros vemos que hace, bueno, pues en la parte sobre todo del urbanismo, cosas parecidas a lo nuestro, nos gusta mucho. Pues muchísimas gracias, Isabel. Tomamos buena nota de lo que nos comentas y enhorabuena por tu trayectoria. Y de nuevo agradecerte por mi parte y por la del club que hayas compartido este rato con nosotros en el Sofá Inmobiliario. Muchas gracias a todos y nos vemos en una nueva edición del Sofá Inmobiliario del IE Alumni Real Estate Club.